El 29 de marzo de 2014, el ex piloto de turismo carretera Eduardo Lalo Ramos atropelló alcoholizado y con exceso de velocidad a una familia en la ruta 226. Tiago Joel Franco, un nene de 5 años, resultó con secuelas irreversibles. Rocío, contanos cómo está ahora Tiago. La salud de Tiago viene deteriorándose. Ahora el 17 de este mes tenemos turno en Buenos Aires, en Fleni, para hacer un estudio que es de alta complejidad y de riesgo porque es bajo efecto de anestesia. El 16 estaremos viajando porque tenemos que estar un día antes. Y el 17 le van a realizar el estudio a las 11 de la mañana. Venimos haciéndole prequirúrgicos y estudios para ver si está apto para realizarse ese estudio. Le han reducido días de terapia, le han agregado más medicación de la que venía tomando. En su parte gastroenterológica se ha complicado también. A medida que va pasando el tiempo, nosotros vamos comprobando lo que la doctora en el 2015, la doctora de Buenos Aires, Ángeles, que es la jefa de servicio de neurología de Fleni, que es la que lo está atendiendo, nos decía que a medida que va pasando el tiempo, se iban a ir apareciendo nuevas cosas y hoy en día lo estamos viviendo con todo el dolor de nuestra alma, porque nosotros lo que queremos es una mejor calidad de vida y que el gordo mejore en algún momento. Sabemos que la cura lamentablemente no la vamos a conseguir, pero nada, luchándola día a día para afrontar todo lo nuevo que va apareciendo. Claro, ¿y cómo es un día en la vida de Tiago? ¿Cómo es su rutina? Él se levanta tipo 8 de la mañana, toma medicamentos en ayuna, después toma su desayuno, toma medicamentos, anticonvulsivos, una serie de medicamentos que tiene que tomar por su problema neurológico que le quedó a causa de la lesión. Después se prepara para ir a terapia, venimos, se baña, se relaja, almorzamos, vamos a la escuela, siempre con el acompañante terapéutico. Vamos a la escuela, en la escuela dura 1 hora, 2 horas como mucho. ¿Es una escuela especial? No es una escuela normal que hace integraciones, pero con una matrícula reducida. El gordo no tolera estar con muchos niños, ni tampoco tolera las 4 horas de colegio. Hay días que aguanta 1 hora, hay días que 2 horas, como mucho, y hay días que directamente no va porque no se siente bien, a causa de que él está sintiendo muchas conductas neurofisiológicas y crisis sensoriales, en las cuales él después queda agotado. Gracias a Dios las crisis convulsivas han mermado un montón desde que empezó con el tratamiento en Fleni, pero sí tenemos las crisis sensoriales que después su cuerpo pasa factura. Claro. Y vos me contabas, tu hija también estaba en el accidente, tenía 7 años en ese momento. ¿Y cómo estuvo pasando todo este tiempo? ¿Cómo se encuentra ahora ella? Lamentablemente la flaca es uno de mis pilares. Ella es la que se recuerda todo, con lujo y detalle de todo, de lo que pasó ese día. Emocionalmente la afectó muchísimo, psicológicamente también. Ella está con tratamiento psicológico, que la verdad agradezco muchísimo a la psicóloga por todo lo que nos viene ayudando para poder ayudarla a ella, porque es una nena que le cuesta mucho abrirse y poder expresar lo que le está pasando. Muy negada a la situación, le cuesta muchísimo aceptar la realidad de su hermano, que su hermano ya no va a volver. Ella hasta hace un mes atrás estaba esperando que su hermano vuelva a ser como era, hasta que le pudimos explicar que lamentablemente ese nene no va a volver más, que no lo espere, que es duro, que es difícil, pero yo sé que ella con 10 años me entendía, que sabía lo que yo le estaba diciendo, y lo hago de otra manera, lo trató de tolerar, lo aceptó, pero su cuerpo también le está pasando factura a causa de guardar tanto dolor, tanto enojo, tanta tristeza. Ella le agarró hipotiroidismo nucleico, hoy en día está muy baja de peso, porque más allá del problema de tiroides que está teniendo, es una nena que se la pasa muy nerviosa y todo lo que come le cae mal, entonces como que no puede retener bien la alimentación, lo que uno le recibe, come muy poquito y lo poquito que come le cae mal. Nada, estamos con tratamiento también, así que, pero nada, luchándola como familia, unidos y conteniéndonos unos a otros para poder ayudarnos. Además, los tratamientos de Tiago son muy costosos, ¿no? Sí, lamentablemente sí. A él
por la complejidad que tiene su cuadro, lo ve la jefa de servicio de neurología de FLENI, no trabaja con obras sociales. Cada vez que nosotros vamos a una consulta con ella, que es una vez al mes seguro, pero depende cómo él está, hay veces que son más de una vez al mes. El mes pasado fuimos 3 veces a Buenos Aires con la doctora. Son 3.100 pesos la consulta, más las medicaciones que toma Tiago, más las terapias que hace, más el acompañamiento terapéutico, todo lo que requiere el tratamiento neurológico y motor que él necesita. Hoy en día Tiago está usando valvas para poder caminar, también las tuvimos que comprar nosotros. Que bueno, que para eso doy gracias a la gente y a la gente de Red Solidaria, que son los que abrieron las cuentas para que la gente pueda colaborar con el tratamiento de mi hijo, que si no sería por la gente hoy en día Tiago no estaría recibiendo el tratamiento que necesita. ¿Ustedes alguna vez recibieron ayuda económica de Lalo Ramos? No, jamás la recibimos, jamás recibimos ni siquiera unas disculpas o mínimamente perdón por el daño que ocasionó, no. ¿Nunca llamaron a tu casa? ¿Se presentaron? No, nada. No, yo no le conozco la cara. La única vez que le conocí la cara fue el día del accidente, que no me la olvido jamás. Y el día de la audiencia preliminar, que fue en junio del 2015, esa fue la única vez que lo pude ver cara a cara, que yo estaba lúcida en ese momento, que no estaba golpeada en estado de shock como había estado en el momento del accidente. Pero igual es una cara que no me olvido jamás, ni la mirada me olvido, porque es una mirada con mucha soberbia y mucha frialdad. Yo el día de la audiencia le pude decir a él lo que yo sentía, que le había arruinado la vida a mi hijo, dentro de las puertas, para dentro de la audiencia. ¿Y qué recibí de él? Nada, ni siquiera decir, mamá, perdóname, reconozco que estuve mal. ¿En qué puedo ayudar a tu hijo? Yo jamás pedí nada para mí, siempre lo que exigí que se haga cargo de lo que hizo, porque le arruinó la vida a mi hijo. Mi hijo tenía un futuro y toda una vida feliz por delante. Y hoy en día la realidad de mi hijo es otra, la realidad de mi hijo es internaciones, terapias, estudios, medicamentos, cuando todo esto tiene nombre y apellido. Y ver que de la otra parte jamás ponen empatía o ponen un poco de decir, bueno, quiero saber cómo está el nene. No, jamás tuvimos ese acercamiento, porque él jamás lo quiso tener genuinamente, porque para las cámaras decía una cosa, pero puertas adentro de la audiencia a mí me demostró otra. Por eso al salir de la audiencia yo entré en esa crisis de nervios, porque yo escuchaba que hablaba con tanta frialdad ante las cámaras y mentía, porque él jamás intentó acercarse de buena fe. Él jamás intentó saber cómo estaba el nene o venir a pedirnos disculpas. Todo lo contrario. Entonces me salió de adentro, yo sentía que el grito me salía de mis entrañas, decirle que jamás le importó la vida de mi hijo. Si realmente le hubiese importado la vida de mi hijo, no se hubiese comportado de la manera que se comportó y se sigue comportando. Y la justicia pidió 2 años y medio de prisión, encima en un juicio abreviado. Para ustedes como familia, ¿qué significó? Que la justicia nos abandonó completamente. La justicia nos abandonó completamente. No escuchó nunca la voz de las víctimas. Nunca nos sentimos defendidos. La justicia marplatense deja mucho que desear. Y se vio expuesto en el caso de mi hijo. Lamentablemente de todo esto nos queda un trago muy amargo y lo único que vemos es que prefirieron escuchar y defender a una persona que no tendría que estar siendo defendida, no tendría que estar siendo beneficiada con un juicio abreviado y con 2 años de prisión en suspenso cuando arruinó la vida de una criatura y de toda una familia. La justicia jamás nos apoyó. Pablo Sistoldi, que fue el que tomaba la decisión, nos entregó así en bandeja, nos dejó al azar, jamás de la Fiscalía tuvimos contención, jamás fuimos atendidos de la forma como tendría que ser atendida una víctima y poder ser escuchada. No obtuvimos eso, todo lo contrario. Pero bueno, lamentablemente está más que claro de que la justicia miró para otro lado y no para el lado de las víctimas y que lamentablemente dentro de un par de meses los tendremos manejando nuevamente a Ramos por la calle y que la víctima podría ser cualquiera de nosotros nuevamente. Yo a mi hijo lo tengo vivo de milagro. Por un milagro Dios lo tengo. Pero ¿en qué condiciones me lo dejó? Yo hoy lo tengo y mañana no sé.
Con él tratamos de disfrutar el día a día. Y no quiero que otra mamá esté pasando por lo que yo estoy pasando. Porque encima también tuve que aguantar en escuchar, en que me digan, pero lo tenés vivo. Sí, lo tengo vivo, pero yo quería que se haga justicia. Para ¿Sí? vos todavía no se hizo justicia. No, para mí no se hizo justicia.